Inés, ex asambleísta de la República y director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Tras escuchar la intervención de la cirujana Pilar Calva, escucharemos ahora al ex legislador Héctor Yepes. Primero, soy sincero, yo no estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional que ha ordenado a la Asamblea tramitar este proyecto de ley que hoy se debate. Sin embargo, yo hoy no vengo a exponer mi opinión personal sobre el tema, sino a confrontar el proyecto actual con la sentencia que dictó la Corte. Y anticipo una conclusión: este proyecto desacata abiertamente lo ordenado en la sentencia constitucional. En primer lugar, el proyecto inventa que el aborto sería, cito, un derecho humano fundamental en su artículo 7, literal C, y lo dice desde su título y a lo largo de todo el texto. Sin embargo, la propia Corte Constitucional aclaró en los párrafos 110 y 193 de la sentencia que el fallo no afirma que el aborto sea un derecho. Lo que busca es cuestionar la sanción de cárcel a la mujer violada, ni más ni menos. Obviamente, como la vida desde la concepción sigue estando, les guste o no a algunos, protegida en el artículo 45 de la Constitución y en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el aborto podrá en algunos casos no estar penado, como ha resuelto la Corte, pero jamás puede convertirse en un derecho fundamental. En segundo lugar, la Corte ordenó que la Asamblea fije requisitos, cito textualmente, como denuncia penal, examen médico o declaración jurada, mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador. Así lo dijo la Corte en el párrafo 194, literal A de la sentencia. Lo único, eso sí, que no se puede exigir es una sentencia penal, porque obviamente un juicio penal en el Ecuador demora más que un embarazo. Sin embargo, en el artículo 34 de este proyecto de ley se prohíbe que el personal de salud exija ni una declaración jurada, ni un examen médico, ni una denuncia penal. O sea, el artículo 34 se va directamente en contra de lo ordenado de manera textual por la Corte Constitucional. Primero, eso es un desacato abierto. Segundo, es una barbaridad. Beneficiaría en muchos casos al propio violador y se abriría la puerta a otros casos. Déjenme poner un ejemplo sencillo. ¿Cómo comprobar si ha habido violación? Por ejemplo, no digo que una mujer pueda llegar a mentir, pero más bien que pueda ser víctima de un abuso. Mañana un padre lleva a su hija a abortar de manera abusiva porque quedó embarazada de su novio y no le cae bien el novio. Y no estoy diciendo nada que no ocurra lamentablemente en el Ecuador, en los ambientes muchas veces machistas que se viven, y esa chica, como no hay ningún requisito, parámetro mínimo, tendría un aborto forzado que está expresamente prohibido por la ley, pero al que se abre la puerta por la indeterminación de este texto tal como está y en contra de lo que ordenó la Corte. En tercer lugar, la Corte Constitucional ordenó, cito textualmente, la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestión permitido, entre paréntesis, semanas, palabras de la Corte Constitucional, párrafo 194, literal C de la sentencia. Sin embargo, ustedes lo han escuchado el día de hoy, aquí se pide aborto sin límite de semanas hasta el último día del embarazo. Conozco, el otro día conversaba con un legislador sietemesino en este pleno. Discúlpenme, pero es una barbaridad pretender autorizar que se mate un bebé de 7 u 8 meses, que en otros países hasta les niegan ayuda si sobrevive fuera del vientre de la madre. Eso se llama asesinato. En cuarto lugar, la Corte ordenó permitir el aborto por violación, no penarlo, pero aquí se busca imponerlo y promocionarlo. Imponerlo, ¿por qué? Porque se limita la objeción de conciencia en ciertos casos. Por ejemplo, se impide en este proyecto la objeción institucional mañana de una clínica privada que decía no dar ese servicio. Se obliga al médico objetor a asegurarse de que otro médico sí practica el aborto y se lo responsabiliza. Y ojo, incluso se ponen multas en este proyecto contra los médicos de hasta $8,000, 20 salarios básicos. Además,
se impone en el artículo 34 del aborto, incluso contra la voluntad de una menor de 14 años. Dice que cuando la mujer, en este caso una niña, sea menor de 14 años, ni siquiera se necesita su solicitud verbal. Artículo 34 del proyecto. Si no hay solicitud, entonces el aborto se hace a la fuerza. Y digo además que se busca promocionar, porque aunque algunos ahora lo niegan, en el artículo 54, literal D de este proyecto, se obliga al Estado, cito textualmente, a articular las acciones de promoción del derecho de interrupción del embarazo. No se puede promover matar a seres humanos por nacer. Por último, estimados asambleístas, es lamentable ver cómo se manipula la tragedia de la violación, que por supuesto a todos nos conmueve, para avanzar en agendas ideológicas y abrir la puerta a otros casos, como en la disposición reformatoria 9ª, al final de este proyecto, como para que nadie se dé cuenta, donde ponen también las causales de estupro, incesto o inseminación no consentida, pese a que la Corte Constitucional, cuando le plantearon estos casos, dijo que no necesariamente había una inconstitucionalidad en estas causales, párrafo 189 de la sentencia. Y también en el proyecto pues se habla de personas gestantes y de personas con diversidad sexogenérica con posibilidad de gestar, sin ánimo de ofender a nadie por su orientación. Las personas que gestan se llaman mujeres y en la ley no se pueden inventar categorías diferentes que no existen en nuestro ordenamiento, ni tampoco han sido parte de la sentencia de la Corte Constitucional. Concluyo, señora presidenta, mientras hoy tratamos de superar una pandemia, mi llamado es a que nos unamos para proteger la vida de todo ser humano y, por supuesto, proteger a las mujeres con prevención de la violencia y mano dura a los violadores, de lo que no se habla en este proyecto. Y mi llamado, incluso a quienes comparten lo resuelto por la Corte Constitucional, no permitamos que se desacate una sentencia con el proyecto tal como está, ni que se manipule la tragedia de la violación para abrir la puerta al aborto sin límites y sin requisitos en el Ecuador. La vida de las niñas, de los niños por nacer en el Ecuador está hoy en sus manos. Muchas gracias. Agradecemos la participación